Así pues, migración me negó renovarme mi permiso para residir en Estados Unidos. Entonces tuve que hablar con las autoridades, con Vaisheshika Prabhu. En ese tiempo el presidente era Janani Vas, un discípulo de Hanuman Prasad Swami, su esposa Hansa Priya Mataji, discípula de Gopal Krishna Maharaj. Hablé con ellos que tenía que dejar Estados Unidos porque como no di seguimiento a mi residencia, entonces incluso mi periodo de apelación expiró, entonces tenía que dejar, y el 11 de diciembre del 2001 tenía que dejar Estados Unidos. Y pues sí, llegan las emociones, así todas esas vivencias, y digo, ¿cómo es posible? Pero dije, bueno, arreglo de Krishna. En ese tiempo, como ya mencioné, mi ex guru se había ido, los devotos con los que conviví mucho tiempo, la vida espiritual también se habían movido a diferentes lugares. Y ahora con esta noticia que tenía que dejar Estados Unidos, dije, bueno, arreglo de Krishna, ¿verdad? No sé qué más me depara el destino, yo quiero establecerme en un lugar, quiero hacer algo, pero pues lo tomé como arreglo de Krishna. Y como mencioné, hablé con las autoridades, los devotos también estaban un poco, no diré molestos, tal vez conmocionados, porque no esperaban eso, ¿verdad? Como era el puyari ahí, dijeron, ay, tenemos que conseguir 1 o 2 puyaris por el servicio, lo más pronto que podamos vamos a tratar de conseguirte, ¿verdad? Cómo conseguir tu residencia. Dije, está bien, pero por ahorita pues ya tengo que dejar Estados Unidos. Y ellos estuvieron siempre a la vanguardia viendo de qué manera regresarme. Y ya yo salí el diciembre, 11 de diciembre del 2001, fue cuando tuve que dejar Estados Unidos. Llegué a México, estuve un tiempo en México, de ahí me vine aquí a Guadalajara. Aquí estuve unos días en Nueva Nilachala, que ahora en Pedro Moreno, ya estaba el templo allí. Y de ahí me alisté para irme a India, porque venía con toda la intención de ir a India. Ya tenía mi boleto de viaje a India, pero había planeado en llegar aquí a México antes y viajar de aquí a la India. Y entonces me fui a la India, duré varios meses en India, ¿verdad? Generalmente mis idas fueron para Gorpurnim, ¿verdad? Llegábamos generalmente como un mes antes de Gorpurnim por los seminarios, el Navadvip Mandal Parikram, y pues, ¿verdad? Ahí estar en India para ese festival. Entonces llegué al festival. Claro, en años anteriores había participado del famoso Ganga Safari, organizado por su santidad Petaka Maharaj y sus discípulos. Infinidad de lugares que visita uno viajando con ellos. Experiencias extraordinarias, ¿verdad? Que me recuerdo algunas, pero después en otra ocasión tal vez las contamos. O bueno, de ahí llegué, pues estuvimos en el festival, de allí se llevó, después del festival de Gorpurnima, es el viaje del Ganga Safari, no recuerdo si es un mes, por alrededor de un mes es el viaje. Y terminamos nuestro viaje, llegamos a Mayapur, pero Santidad Petaka Maharaj dijo, tengo deseos, me lo expresaron a mí, de hecho yo no lo escuché de labios de su Santidad Petaka Maharaj, pero me lo expresó un devoto, Lila Madhava Prabhu, y su esposa en ese tiempo, Sarva Shakti, devoto de Argentina, y la mata allí de Ecuador. Me dijeron, Prabhu, ¿le interesaría viajar a Nepal? Su santidad, mi Guru Maharaj
tiene el deseo de ofrecerle una guirnalda de Shaligram Shilas, un collar de Shaligram Shilas en Nrsimha Chaturdashi. ¿Le gustaría? Y yo dije, claro, ¿por qué no? Vamos. Yo, como mencioné, mi espíritu estaba como a la deriva hacia donde era lo que Krishna quisiera. Entonces me llegó esa invitación y dije, sí, vamos, ¿por qué no? Entonces, al siguiente día, luego hicimos los preparativos, tomamos el camión que nos llevó a un lugar a la frontera con Nepal. Ya del Nepal pasamos la frontera, nos dieron el permiso porque tienen que conseguir un permiso, y ya subimos al camión que nos llevó a Pokhara, un lugar hermoso. Es un lugar en las montañas donde hay un lago inmenso, agua cristalina, agua llena de flores de loto. Llega uno ahí, todo huele, una fragancia hermosa, un olor a flores de loto por todos lados. Hermoso el lugar ahí en Pokhara. Claro, va mucho turista, hay gente de todo el mundo. Y ya de ahí coordinamos nuestro viaje hacia Muktinath, perdón. Muktinath era el lugar donde teníamos que llegar. Total, era un viaje de 5 días. Si quería uno ir caminando, era 5 días. Si quería uno tomar la avioneta, pues básicamente lo deja uno cerca del lugar a un día. Ahí nosotros decidimos irnos, éramos 4 mexicanos, era Dayanidhi Prabhu y otros 2, no me recuerdo su nombre. Uno era hijo de un devoto discípulo de Srila Prabhupada, creo que es de Puebla. No me recuerdo sus nombres, pero de Dayanidhi Prabhu sí me acuerdo. Y entonces nosotros 4 decidimos hacerlo como excursión, 5 días para llegar a ese lugar. Y Lila Madhav Prabhu, devoto argentino, Madre Sarva Shakti de Ecuador, dijeron, nosotros allá nos vemos tal día, nosotros volamos y allá nos vemos. Muy bien. Viajamos los 4 días, todo normal. El 5.º día ya para ir, Dayanidhi era nuestro guía, checó el plano, el mapa, dijo, Prabhus, ¿qué les parece si tomamos un atajo y llegamos más rápido, verdad? En vez de tomarnos 6 o 8 horas, ¿verdad? Caminando, tal vez 2 o 3 horas ya estamos ahí. Buena idea. Y recuerdo, tomamos nuestro camino. Cuando salimos, porque es un camino que tenemos que seguir, pero nosotros dijimos, atajo, como dicen, o campo traviesa. Y me recuerdo, gente local nos quería regresar y a fuerzas, pero nosotros, no, y seguimos y nos metimos entre la montaña, ¿verdad? Encontramos varias cosas, algo que nunca había visto. Encontramos una manada de toros de Lidia, que no sé por qué, pero estaban allá en el bosque. Los vimos, nos vieron los toros y nos alistamos para subirnos a los árboles. Pero no, gracias a Krishna, poco a poco los toros se fueron y continuamos nuestro recorrido. Entonces comenzamos a escalar las montañas. Pasamos por un área donde había muchos de estos escorpiones, son como lagartijos, supuestamente son muy venenosos, había por todos lados, pero bueno, pasamos ese lugar, seguimos escalando, pasaron 2 o 3 horas, Dayanidhi Prabhu le preguntamos cómo, ¿verdad? ¿Cuánto falta? Dice, bueno, de acuerdo al plano tenemos que llegar al punto de esta montaña y ya está ahí abajo, ¿ok? Seguimos escalando, ¿verdad? Y entonces 2 devotos más jóvenes comenzaron a marearse por la altura, ¿verdad? Dayanidhi Prabhu agarró uno, yo me llevé al otro devoto, ¿verdad? Apoyándolo, y seguimos cuesta arriba, ¿verdad? Tenemos que llegar al pico de la montaña y ya bajamos y ya estamos. Pero continuamos y la montaña no terminaba, interminable esa montaña. Entonces comenzamos a pasar por un lugar donde ya comenzó a atardecer y preocupándonos, ¿verdad? Porque pasamos por un área donde hubo un derrumbe, un deslave, que cuando nos dimos cuenta, volteamos hacia abajo y era un abismo hacia abajo.
Estábamos entre un ramaje nada más que se había detenido, pero abajo estaba el abismo. Y entonces, wow, todos asustados, ya nos orillamos y continuamos. Total, de ahí más arriba ya el sol se comenzó a querer ocultar. Nosotros un poco desesperados porque no llegábamos al pico de la montaña. Entonces comenzamos a ver unas huellas como de tigre, pues. Y Dayanida, en cuanto lo vio, dijo: Prabhus, hay que estar todos juntos porque hay riesgo de que ande o sea, es como el área de este animal salvaje, el león de la montaña, pues. Y entre más subíamos, más huellas por todos lados, y pasamos por una cueva, no muy cerca, un poco retirado, unos 100, 200 metros, y el aire venía de allá para acá, y un olor a animal muerto increíble. Dijo: esa es la guarida, ahí es donde viven, pero tal vez no estén ahí, anden por afuera. De cualquier manera seguimos, pero no llegábamos. Entonces le dije a los devotos: Prabhu, voy a caminar más recio para checar qué hay detrás de la montaña. Y todos dijeron sí. Entonces yo en ese tiempo estaba un poco entrenado, entrené un poco correr y eso, me sentía bien. Total, llegué al pico de la montaña, pero en cuanto llegué al pico de la montaña había otra montaña más alta enseguida. Y dije, ¿qué les diré a los devotos? Y ya pues me regresé un poquito a encontrarlo, les dije: Prabhu, vamos a la montaña y ahí planeamos a ver qué hacemos. Ah, sí. Llegamos allí y también todos frustrados. Para eso ya el sol ya estaba por ocultarse, ahora sí. Entonces rápido quisimos colectar leña ¿verdad? Para acampar ahí, porque no sabíamos hacia dónde continuar. Juntamos un poco. Cosa interesante, en esa montaña donde no había nada, encontramos un puño de leña ya toda cortada, ya estaba ahí lista. Fue algo interesante, porque lo vimos todos nosotros como arreglo de Krishna. Y ya había un árbol tirado gigantesco, grueso, gigantesco, tuvimos que brincarlo para pasarlo. Pero ese árbol nos protegió del viento fuerte, porque entre más noche como que el viento incrementa. Entonces era un viento muy helado, y ese árbol nos protegió. Y ya juntamos un poco de leña, hicimos una fogata. Dayanidhi Prabhu parece que era muy experto viajero, nos narró muchas historias mientras viajábamos, entonces teníamos mucha confianza en él. Y él traía su encendedor, su cuchillo y cosas esenciales para un viajero. Y ya acampamos allí, nos pusimos de acuerdo, dos vigilaran, dos durmieran y así, ¿verdad? Reemplazarnos la noche por esos animales pues salvajes alrededor. Entonces los devotos se durmieron, que andaban malos, que la altura les había afectado. Dijimos: ustedes descansen, Dayanidhi Prabhu y yo nos quedamos a conversar, a cuidar, y luego nosotros descansamos. Los devotos se durmieron, Dayanidhi Prabhu cantando rondas, comenzamos a platicar. Cuando nos dimos cuenta, Dayanidhi ya estaba dormido y yo seguí cantando mis rondas, pero caí rendido. Estábamos muy cansados todo el día, escalar. Entonces me recuerdo, yo estaba dormido cuando escuché. Yo creí que eran los ronquidos de los devotitos, pero un ronquido un poco más fuerte. Entonces desperté como por instinto y el fuego se nos había terminado. Pero había unas cuantitas brasas. Teníamos unas hojas que Dayanidhi Prabhu había colectado. Dijo: estas prenden rápido, instantáneo, y truenan, por supuesto. Entonces me recuerdo que las aventé al fuego y le grité: Dayanidhi Prabhu, se nos apagó el fuego. Y cuando comenzaron a tronar, es algo interesante, escuchamos cómo corrían algunos animales así entre el bosque. Y también otra vez dijimos: Krishna nos protegió, el fuego se apagó, los animales se acercaron, y si Krishna nos haya despertado, tal vez no hubiéramos amanecido. Y ya al siguiente día nos fuimos con toda cautela.
tuvimos que regresar otra vez por el camino porque por donde íbamos era montaña y nieve y más montaña, entonces tuvimos que regresar. Claro, estábamos perdidos, pero cuesta abajo es más fácil que cuesta arriba. Y así regresamos al lugar. Al siguiente día tomamos el lugar apropiado que todo mundo toma y llegamos al lugar. En el camino, cuando íbamos llegando, algunos viajeros nos preguntaban, ¿los están esperando allá arriba una pareja? Les han estado preguntando que si no los han visto. Ah, sí, ya vamos. Por fin nos encontramos con Lila Madhava, Sarva Shakti, nos reunimos, tuvimos un convivio, cocinamos una ofrenda para unas shaligrams que traían ellos, que ellos ya traían con ellos. Y nos preparamos para el siguiente día, íbamos a ir a buscar esas shaligrams, ¿verdad? Al río Gandaki, que está, es de Mustang, hay un pueblito, y después del pueblito está ese río Kaveri, donde están los Shaligram Shilas. Y ya siguiente en la mañana nos reunimos, hicimos el programa en la mañana, nos fuimos a buscar las Shaligrams. Llegamos al lugar, el río estaba allí, había muchas piedras, no encontramos ni una Shaligram, ni uno. Y entonces nos regresamos porque buscamos por 2-3 horas, pero regresamos a comer, ninguno encontramos ni una Shaligram. Y es asombroso, Krishna se manifiesta cuando quiere y cuando no. Después de eso dijimos, es una misión por la que venimos, tenemos que buscar, orar al Señor Nrsimhadev. Y al siguiente, ese mismo día, ya después de la comida, regresamos y comenzamos a ver shaligrams por todos lados. Y llevamos 2 mochilas, llenamos las 2 mochilas de shaligram shilas, todo tipo de formas, muchas shaligram shilas hermosas, todo tipo. Y ya las colectamos, ya nos alistamos para regresar. Mi vuelo yo tenía que dejar India hasta cierto día y no me ajustaba a regresar caminando. Entonces les dije, yo tengo que volar de regreso para alcanzar mi avión, si no, no lo voy a alcanzar. Y me dijeron, llévate las shaligrams, nosotros nos vamos caminando, regresamos caminando esos 5 días hacia abajo. Ok, se fueron los devotos, me dejaron los shaligrams. Cuando quise subir a la avioneta, ahí en las montañas, no me permitieron, dijeron que era propiedad de la nación, que no podemos traficar esas piedras, ellos lo veían como piedras, y me los quitaron. Entonces fue cuando yo les dije, puedo al menos mantener dos de esas shaligrams, porque para ese entonces, ya tenía Giriraj, ya me recordé. Tenía 3, a Giriraj, a Dwarka Shila y a Sudarshan Shaligram Shila. Y dije, con 2 más para tener como tipo Panchatattva. Y conseguido. Me permitieron 2 shaligrams muy chiquitas, por aquí así del tamaño, muy pequeñitas. Y dije, bueno, peor es nada. Y ya me traje esas 2 shaligrams. Pero me quitaron todas. Llegué al lugar donde estábamos hospedándonos, entonces les dejé una nota a los devotos, ¿verdad? Me tengo que ir, disculpen, me quitaron todas las shaligrams, nuestra misión pues fue un fracaso, ¿verdad? O sea, hicimos lo posible, no se logró, mis disculpas a su santidad Jayapataka Maharaj y me fui, ¿verdad? Y sí, me dio un poco de pesar, pero dije, bueno, arreglo de Krishna. Y ya llegué a Mayapur, tomé mis posesiones de ahí y me vine. Y cuando estuve aquí en México, fue cuando a través del internet me comuniqué con los devotos y la Madre Sarva Shakti, me recuerdo, yo le pregunté, Madre Sarva Shakti, ¿qué dijo su santidad Jayapataka Maharaj acerca de esa misión a la que fuimos? No se molestó. Dijo, ¿qué cree Prabhu? Y ya me contó la historia. Dice, miren, nosotros, claro, regresamos también, llegamos al lugar que nos estábamos hospedando, vimos su mensaje, también estuvimos muy consternados, dijimos tanto esfuerzo, tanto sacrificio, pero bueno,
¿verdad? Nos alistamos para regresarnos y